Capítulo 2. La evangelización. ¿Se cumplió este objetivo de evangelización? ¿Fue la encomienda la institución político-social apta para lograr la finalidad cristianizadora? Por los frutos los conoceréis, dice el Evangelio. Observando la realidad general de América Latina, podemos decir que nuestro continente vive en la paz, la tolerancia y la civilización del amor que predica el cristianismo. Si analizamos los sucesos políticos y sociales de la Argentina en la década de 70, ¿podemos afirmar que vivimos en la civilización cristiana? ¿Que vivimos simplemente en la civilización? Los hombres de mi generación en la Argentina, cuando íbamos al colegio y a la universidad entre 1958 y 1966, pensábamos que vivíamos en un país culto. Mirábamos a los países africanos y centroamericanos con cierta superioridad, creyendo que estábamos en un grado más alto de civilización. Pero luego nos llegó la realidad, a la cual, como es lógico, no fuimos ajenos. La recaída en el fascismo criollo, el totalitarismo, la violencia de los guerrilleros, la represión estatal que convertía en bárbaros a quienes hasta el momento suponíamos representantes del orden jurídico, la crueldad, las matanzas, el genocidio, con su amplia cadena de cómplices y colaboradores intelectuales, el miedo, la tortura, los abusos de autoridad. Y como si fuese poco, después la guerra, primero fomentada hacia Chile, luego consumada hacia Inglaterra. Y en algunos fascistas y muchos guerrilleros con origen de derecha, la declaración de que ellos representaban el verdadero cristianismo de los pobres. Y en los representantes del terrorismo de Estado, que usaban la tortura como método habitual y hacían desaparecer a miles de conciudadanos y no permitían ninguna disidencia. La afirmación permanente de que ellos representaban la civilización occidental y cristiana. En el México, de 1958 a 1964, en tiempos del presidente Adolfo López Mateos, también los estudiantes o sectores intelectuales se sentían superiores a los de otros países. Pero la matanza de Tlatelolco y sucesos posteriores vinieron a evidenciar la común realidad de países que, llamándose cristianos, muestran a individuos y terroristas de Estado matándose unos a otros con crueldad. ¿Fue este el cristianismo que nos dejaron los encomenderos? Pareciera que sí. Los niños aprenden lo que viven, dice una sabia afirmación. Si en la casa se dice la verdad, los hijos serán veraces. Si en el hogar hay tolerancia, ellos serán tolerantes y respetuosos. Si los padres mienten o les mienten, los hijos serán mentirosos. Los hijos y los educandos no incorporan lo que se les dice, sino lo que ven. No aprenden de las palabras, sino de los ejemplos y las conductas de sus padres y maestros. ¿Podían asimilar los indígenas un cristianismo que les hablara del amor y la igualdad, predicado por conquistadores que eran violentos y crueles? ¿Podían incorporar las ideas de paz y de tolerancia cuando los españoles ni siquiera eran pacíficos y tolerantes entre ellos? No fue solo el padre Las Casas quien denunció las crueldades que cometían los encomenderos con los indios y los martirios que estos sufrían. Las crónicas de la época y los expedientes oficiales están llenos de testimonios. Se ha visto contra ordenanzas, dice el licenciado Quiroga en 1528, desde México, niños de teta de 3 y 4 meses con hierro tan grande que apenas les cabe en los carrillos. El testimonio del cacique Atuey, que dejó la Española con su gente escapando de los peninsulares, es uno de los más ilustrativos sobre el particular.
Prendido en Cuba, fue condenado a ser quemado vivo en la hoguera. Estaba ya en el palo cuando un religioso franciscano trataba de instruirlo en las cosas de la religión, manifestándole que si quería creer en aquello que él decía, podría ir al cielo, donde había gloria y eterno descanso. ¿Hay cristianos en el cielo?, preguntó el cacique. Cuando el religioso le contestó que allí iban los buenos cristianos, exclamó Atoé: «No quiero ir donde esté tan cruel gente». Esta es la fama y la honra que nuestra fe ha ganado con los cristianos que han ido a las Indias, concluye Las Casas al narrar el episodio. ¿Fue todo negativo en el proceso evangelizador o colonizador? Sin duda que no, y cae en una simpleza quien piensa que en la historia las cosas son solamente blancas o negras. Se incorporó, por un lado, a los indígenas de América al orbe de los adelantos científicos y tecnológicos de la época. No decimos cultura, por lo delicado de este término, porque sin duda había culturas indígenas y porque no existen puentes intersubjetivos ni patrones categóricos para medirlas o compararlas. En lo que respecta a la cristianización, es evidente que a la par de los encomenderos hubo humildes frailes doctrineros que, de una muy buena fe y con labor ímproba y abnegada, realizaban su tarea y educaban y defendían, dentro de sus posibilidades, a los indígenas. Hubo también jerarcas eclesiásticos de buena tarea, y la sola existencia de Fray Bartolomé de las Casas, quien en Nueva España fue obispo de Chiapas y hombre de alguna influencia en la corte, basta para probarlo. ¿Quién podría olvidar su labor doctrinaria y filosófica, convenciendo a las juntas de Valladolid de que la teoría de la servidumbre natural de Aristóteles y Santo Tomás no tenía ya fundamento? A quienes sostenían que los indios necesitaban tutores, les preguntaba si en 1000 años que estas Indias están pobladas les enviaron de comer los españoles desde allá, ¿les trajimos de Castilla los manjares y los hartamos, o ellos a nosotros nos mataron nuestra hambre? Tampoco pueden negarse las buenas intenciones de los reyes. La reina Isabel liberó a los indios que había llevado y vendido Colón, y luego ordenó dejar sin efecto los repartimientos que había logrado imponer Roldán. En su testamento, la soberana pedía a su marido y heredero, Fernando, que se diese buen trato a sus indios. También Carlos V prohibió a Cortés que hiciera repartimientos y luego se empeñó en poner en ejecución las leyes nuevas de 1542 que derogaban las encomiendas en todo el continente. Pero por encima de los buenos deseos, imperó en América la barbarie y la violencia. Cuando el español llega a nuestro continente, enseguida se tropicaliza, ha dicho Juan B. Terán, con término muy ilustrativo que lo confirma como uno de los más profundos y sagaces conocedores de la realidad del siglo XVI. Lo cierto es que en América las pasiones de los españoles liberaron toda su energía, superando las trabas sociales que siglos de convivencia social habían ido creando en Europa. Quizás el clima, pero también la distancia de los centros de poder y autoridad, la juventud y la falta de mujeres y familia degradaron a los conquistadores hispánicos, quienes crearon un ambiente de sangre y violencia que no era el más propicio para la evangelización de los indígenas. Pocos años después de la llegada de Colón, en 1516, 14 religiosos dominicos denunciaban la influencia negativa de los conquistadores sobre el objetivo misional de conversión de los indios. Una de las mayores persecuciones que nuestra Santa Fe Católica ha tenido desde que nuestro Redentor la fundó, dicen, es
la de los conquistadores contra la acción de los frailes misioneros, pues mientras éstos los adoctrinan, aquellos los matan. El virrey Toledo habla ya de españoles barbarizados durante su mandato en Lima, pues no otro calificativo merecieron el ansia de rapiña, la crueldad, la codicia y el espíritu de exterminio que se evidenciaron en la época. Durante su avance sobre México, Hernán Cortés sospechó que unos indios que merodeaban su real vendiendo gallinas y legumbres eran espías de los Tlaxcalas y ordenó que se los castigase cortándoles las manos, enviándolos de regreso a su aldea con los puños sangrantes. Posteriormente, ya vencedor de los aztecas, mandó que se diese tormento a los jefes derrotados. Cuauhtémoc y su aliado, el rey de Tacuba, quemándoseles los pies para que revelaran dónde se hallaba oculto el tesoro de Moctezuma. El oidor Alonso Suazo, de Santo Domingo, cuenta que él mismo dispuso que se amputasen las orejas a varios indígenas. Francisco de Mendoza, autodesignado comandante de la primera expedición que en 1543 entró por tierra al Tucumán, viniendo desde el Cusco, hacía desollar el rostro de los prisioneros indígenas para escarmiento de quienes intentasen oponerse a sus intenciones. El mal ejemplo era doble, puesto que, debido probablemente a este fenómeno de la tropicalización, los españoles no ejercían solamente la crueldad y la fuerza contra los indios, sino también entre ellos mismos. Hay más enemistad entre Pizarro y Almagro que lo que hay entre moros y cristianos, dice un testimonio de la época, refiriéndose a los conquistadores del reino de los incas. Cuando no luchaban contra los nativos, ponían carteles de desafío a los pobladores procedentes de otras regiones españolas, resucitando las antiguas rivalidades provincianas de la península. En Potosí se vio así luchar a vascos contra extremeños y a estos contra castellanos, enlaces de a pie o a caballo que habitualmente terminaban con sangre. El odio y la traición abundaban. El tercer gobernador de la Española, Nicolás Obando, invitó a un agasajo a la reina Anacaona, haciéndola entrar en confianza y disipando sus temores para luego masacrar a sus indígenas. La lealtad entre los propios españoles no fue mayor que la mostrada por Obando frente a la soberana indígena. Cortés conquistó México en desobediencia contra su superior, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Posteriormente, le encarga a uno de sus mejores capitanes, Cristóbal de Olid, la conquista de Guatemala, pero éste se pone de acuerdo con Velázquez y se rebela contra su mandante. Una noche, Francisco de las Casas y Gil González Dávila invitaron a comer a Olid y durante la cena lo acuchillan. González Dávila, a su vez, se había levantado contra el gobernador de Panamá, de quien era enviado. Este gobernador panameño, conquistador del Darién, ordenó por su parte que se ahorcara a su propio yerno, Núñez de Balboa, y luego presenció la ejecución desde atrás de unas cañas. Humboldt y Juan B. Terán han destacado el contraste que existió entre la Europa caballeresca que se extinguía y la conquista de la América que nacía. No hay duda de que los conquistadores fueron valientes y osados, pero no se vio aquí la nobleza, la lealtad o el sentimiento de protección al débil que caracterizaron a aquella. Juan Agustín García, a su vez, afirmó que la sociedad colonial carecía de ideales y que sus miembros no tuvieron otro propósito que la explotación de tierras, indios y negros. ¿Podía en este ambiente formarse
una argamasa social con acendrados caracteres cristianos? ¿Podía ser profunda y duradera la enseñanza evangelizadora de la paz, el amor y la tolerancia en medio de tantos tumultos y conmociones, depredaciones y tormentos? Por añadidura, la violencia no solo estaba en el clima general que se vivía, sino también a veces en las tareas concretas de conversión religiosa. La crónica de la conquista de México por Hernán Cortés está plagada de destrucciones de templos de los aztecas, que era una de las cosas que primero hacían los españoles cuando ocupaban un poblado. El obispo Landa, de Yucatán, confirma en 1560, ya en tiempos de pacificación, que los religiosos aplicaban severos castigos corporales a los nativos bautizados, que recaían en prácticas paganas. Se trataba, al parecer, de un funcionamiento doméstico del mismo criterio que el Tribunal de la Inquisición aplicaba en la península a los israelitas conversos que judaizaban. La historia contada por el religioso Reginaldo de Lizárraga ilustra con elocuencia el nivel de penetración que alcanzaba en este siglo la tarea evangelizadora. El provincial de su orden había regresado al Perú desde España y recibió la visita de algunos indios importantes, a quienes, antes de su viaje, había adoctrinado. Le preguntó a uno de ellos ciertas cosas de la religión y, como éste no las sabía, le dijo: ¿No te había enseñado yo la doctrina y la conocías bien? Sí, padre, pero ¿cómo se la enseñaré a mi hijo? Me la he olvidado. Cuánta sabiduría entraña esta anécdota. Más allá de la agudeza del natural para salir del paso y acaso por encima de su intención expresa, nos enseña que la declaración no solo ser neutra, sino que también encierra la oquedad de contenidos o el canal por el que la sustancia se evade. Aquello que más se pregona resulta ser lo que menos se practica o posee. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. La profundidad de la tarea evangelizadora se vio también afectada por la gran cantidad de aborígenes a convertir. Los primeros franciscanos, llegados a Nueva España, bautizaban 1.500 indios, entre niños y adultos, en un día, y según Toribio de Motolinia, algunos de estos religiosos bautizaron a más de 100.000 indios durante su estada en México, por lo cual, en total, los frailes convirtieron a más de 4 millones de infieles durante los primeros 15 años posteriores a la conquista. Las cifras que da el obispo de Nueva España, Juan de Zumárraga, son de algún modo coincidentes, pues afirma que los franciscanos, desde 1524 a 1531, habían bautizado a más de 1 millón de naturales. Pedro de Gante habla en 1529 de 14.000 bautizados en un día. No pueden caber dudas de que con labor tan vasta y extendida, la incorporación de los indios al seno de la Santa Madre Iglesia debió haber sido hecha muchas veces sin la adecuada preparación ni el adoctrinamiento suficiente. La falta de familia de los conquistadores también opacó la eficacia del adoctrinamiento. Los españoles venían solos desde la península. Acá se relacionaban con indias y solían tener hijos con muchas de ellas. Cortés realizó la conquista de México con 550 hombres, 16 caballos y 9 mujeres blancas. Se amancebó con la Malinche y tuvo hijos con varias indígenas, para luego casarse con Juana de Zúñiga, siendo ya marqués del valle de Oaxaca. En Tabasco, los indios obsequiaron a Cortés 20 doncellas como prenda de paz y amistad. En Tlaxcala,
los caciques le ofrecieron sus propias hijas, que el conquistador repartió entre sus capitanes. En 1514, la corona autorizó los casamientos entre españoles e indias, y no fueron pocos los que se celebraron. Pero las uniones no tenían la estabilidad ni las características de los matrimonios en la península. Se tratara del fruto del casamiento con indias o del resultado más frecuente de contactos ocasionales con naturales, la educación de los hijos solía quedar en manos de las mujeres. Apenas nacido, lo entregaban a una india o negra sucia, borracha, mentirosa, y críase con idiezuelos. ¿Cuál saldrá el muchacho? De las costumbres de los nacidos de españoles e indias, que llamamos mestizos, no hay para qué gastar tiempo en ello, dice el mencionado cronista Fray Reginaldo de Lizárraga, refiriéndose a los hijos de los españoles en el Perú. Las madres indias que educaban a los mestizos estaban relacionadas con el español a través del sexo o el casamiento, mientras que los naturales varones estaban unidos al conquistador por la encomienda. Cuando un español maltrataba a un aborigen, no advertía que acaso estaba humillando al abuelo o al tío de sus hijos mestizos, en una suerte de paradójica venganza de la raza oprimida. Si las indias mamaban las lecciones cristianas de misericordia y redención que este confuso y cruel ambiente proporcionaba, puede imaginarse cómo las transmitían a sus hijos, los mestizos, que formaban hoy el sustrato poblacional de toda nuestra América. El hecho de que la religión que llegó a América fuera estatal y obligatoria, conforme a la unificación territorial y religiosa que se había consumado en España en 1492 con la toma de Granada, contribuyó a restar autenticidad a la tarea de evangelización. El derecho del patronato surge precisamente en la tierra que los reyes católicos van incorporando a la cristiandad. Cuando conquistan Granada, Fernando e Isabel le dicen al Papa que, ya que son ellos quienes han integrado ese territorio al orbe cristiano, deben tener el derecho de designar los obispos. Esto tenía primordial importancia práctica, puesto que los prelados cobraban los diezmos, que eran nada menos que un impuesto del 10% sobre las cosechas, destinado a sufragar el culto. Hasta ese momento eran los pontífices quienes ungían obispos y, en muchos casos, nombraban a miembros de su círculo privado en Roma que seguían viviendo en Italia, no conocían ni visitaban su diócesis y ni siquiera hablaban castellano, lo que fastidiaba mucho a los monarcas. Con el ejercicio del patronato que logran imponer a Roma, los reyes se aseguran de que las rentas de los diezmos queden dentro de la península. Además, los soberanos se reservan el derecho de conceder el pase a las bulas o breves del pontífice, de tal modo que las prescripciones de la Santa Sede no entraban en vigencia en España sin la aprobación de la autoridad política. Cuando Cristóbal Colón descubre América, y aún antes de saberse que se trataba de un distinto continente, los monarcas extienden el derecho de patronato a los vastos e ignotos territorios del Nuevo Mundo, facultad que el Papa Julio II reconoció en 1508 mediante la bula Universalis Ecclesia. Ya en 1501, el pontífice Alejandro VI había otorgado a los reyes católicos el derecho de percibir lícita y libremente de los habitantes y naturales de las Indias los diezmos, con cargo de cubrir las dotes suficientes para las iglesias. La América española nació entonces con una identificación casi total entre el poder político y la autoridad religiosa, mientras que en la península
el derecho del patronato se fue consolidando mediante un proceso que duró siglos. En las Indias, hasta el último cura o doctrinero, no solamente los obispos, fue nombrado desde un principio por virreyes o gobernadores, quienes seleccionaban de una terna que proponía la Iglesia. En tanto que, para España, los papas concedieron a los monarcas la facultad de designar obispos en 1523 y nombrar los 50.000 cargos de sacerdotes, o sea, el patronato universal, recién en 1750. En las Indias no hay otro papa que el rey, decían documentos oficiales, mientras que los soberanos expresaban su satisfacción con el derecho de patronato indiano, afirmando que era la joya más preciada de la corona. Cuando el último rey moro de Granada, Boabdil el Chico, abandonó, llorando la Alhambra, en enero de 1492, no advirtió que estaba a punto de dejar en la península y en la América española, que habría de descubrirse meses más tarde, una de las improntas más características de la cultura musulmana, la unificación entre la Iglesia y el Estado, el concepto de la religión obligatoria y estatal. Así como el Cid campeador ganaba batallas después de muerto, podemos decir que la supervivencia de esta unificación intransigente fue una impensada e involuntaria victoria póstuma de los árabes, pero haciendo la salvedad de que en el califato de Córdoba se habían vivido algunos períodos de tolerancia religiosa que no habían tenido los musulmanes en África ni tuvieron los católicos en España o América. La religión única, forzada y oficial, que tan larga historia tiene en España y sus colonias, atentó contra la profundización de la evangelización en las Indias, pues usualmente lo obligatorio tiende a lo formal, lo imperioso provoca lo exterior, sobre todo cuando se trata de algo tan íntimo y privado como lo es el sentimiento de la divinidad. Como la religión pasó en las Indias a ser empresa del Estado, cuestión de gabinete, hasta el breve de un papa para autorizar el establecimiento de criadas en un convento debía ser aprobado por el rey. A la vez, dentro de esa particular y estrecha relación, tampoco había campos vedados para la autoridad eclesiástica. En 1590, la Inquisición de México condenó al gobernador de Nueva León, Luis de Carabajal, por judaizante. El sínodo diocesano de Santiago de Chile ordenaba en 1658 que no se abrieran las tiendas ni entraran carretas al pueblo los días de fiesta, de guardar, ni mientras duraban las procesiones. En el Río de la Plata, el obispo Torres ordenó al gobernador Frías volver a convivir con su esposa, de la que se había separado, bajo pena de excomunión. Hoy la historia parece haber demostrado que la alianza entre religión y gobierno no ha sido beneficiosa para la fe, al menos en el largo plazo. En las Indias, el calor del Estado atenuó el fervor místico y muchos religiosos no pudieron escapar a las tibiezas de la empresa colonizadora. El Papa Pío IV debió prohibirles en 1562 que volvieran a España con riquezas. Me informan que se ha abierto en los prelados un tan gran abismo de avaricia que muchos de ellos se apropian de riquezas buscadas allí ocultamente, decía el pontífice en los fundamentos de su rescripto. Pero las instrucciones de la Santa Sede no bastaron para sustraer a los sacerdotes de la influencia del ambiente en que vivían, ni para alejarlos totalmente de los privilegios que otorga el respaldo del poder político. Un informe del virrey de México, Marqués de Montes Claros, a la corona en 1607, decía que la más pesada opresión
de los indios es la que sufren de los frailes, así en el trabajo personal como en los tributos e imposiciones. Cada pueblo emplea más indios en servicio del convento que en todos los otros ministerios propios y comunes. Y cuando un religioso va a decir misa a cualquier pueblo, además de la limosna y de lo que come y bebe sin moderación, les obliga a que les den 12 reales para herrar su caballo. Ante el doloroso y siempre traumático paso de este mundo al otro, el deseo de arreglar cuentas con el Altísimo no era en la sociedad indiana solamente un imperativo moral. Un decreto de la corona ordenaba que todo fiel cristiano, estando en peligro de muerte, confiese devotamente sus pecados y reciba el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, según lo impone nuestra Santa Madre Iglesia, so pena de la mitad de los bienes del que muriere sin confesión y comunión, pudiéndolo hacer, que aplicamos a nuestra cámara, pero si muriese en algún caso en que no pueda comulgar ni confesar, no incurre en pena alguna. Ante esta obligación legal, que no preocuparía seguramente al ya difunto, pero sí a sus herederos, es de suponer los apuros que habrán pasado algunos deudos tratando de demostrar que el causante había cumplido piadosamente con las formas de una devota confesión y comunión para evitar las onerosas multas que no solo los deshonrarían, sino que los dejarían en la semipobreza. Este ejemplo puede servir para evidenciar que, como suele suceder en el área económica, la excesiva protección estatal terminó debilitando a la religión. Las leyes la enfriaron y la obligatoriedad y unificación, cuyo objetivo era realzar la fe, terminaron ablandándola y desvirtuándola con su abundancia de fórmulas y rituales. La violencia general y el desprecio a la vida, patentizado en la esclavitud de hecho del sistema de encomiendas, la estrecha unión con un Estado cuyas autoridades fomentaban el odio al extranjero, más los otros factores que hemos analizado, no podían ser los elementos propicios para el arraigo de una religión cristiana que por esencia es contraria a estos valores. No puede extrañar, por tanto, que el fenómeno de transformación confesional no haya sido profundo y que muchas veces los nativos se hayan incorporado exteriormente al brillante formalismo de la Iglesia, pero sin abandonar totalmente sus supersticiones o creencias. Los jesuitas fueron acusados de permitir la conservación de los ídolos indígenas, pero adecuándolos a las figuras de los santos. La práctica del velorio del angelito, en que se celebra o festeja la muerte de los niños, o la creencia popular en el familiar que cuida los bienes del dueño, del ingenio azucarero y hace desaparecer a los obreros díscolos, ambas aún en vigencia en las provincias del norte argentino, no parecen tener origen cristiano, según lo han señalado algunos autores. La Virgen de Guadalupe en México representa para muchos indígenas a Tonatzin, una de las ancestrales divinidades femeninas. Los rasgos de exterioridad de la religión se han ido atenuando en el paso del tiempo y, si nos atenemos a lo expuesto, no sorprende que el proceso de cristianización haya evolucionado más en Hispanoamérica con la libertad de cultos introducida paulatinamente después de la independencia que durante los siglos de obligatoriedad. Pero todavía, hoy conserva vigencia la expresión que a principios de siglo acuñara el vigoroso pensamiento de Terán en el sentido de que la conversión al cristianismo no es un hecho consumado durante la conquista, sino un proceso aún inconcluso de formación de una complexión moral colectiva y de una espontaneidad inconsciente más allá de la adhesión a ritos externos o por encima
de un mimestimo vacío. Si ser cristiano es adoptar en el interior profundo de cada hombre los ideales y el comportamiento de la paz y la tolerancia, una comunidad será cristiana solamente si ha logrado incorporar en las conductas colectivas estos modos de ser y actuar, de tal forma que constituyan una expresión natural y fluida de su personalidad. No interesa el porcentaje de personas bautizadas o el número de habitantes que van a misa para saber si ha cumplido el objetivo evangelizador. Los guerrilleros argentinos de la década del 70, llamados montoneros, decían ser católicos, mientras secuestraban a empresarios y asesinaban a policías y militares, en tanto que el dictador general Videla comulgaba en misa con su familia sin dejar de dirigir la represión ilegal que torturaba y hacía desaparecer a miles de personas. En 1982, en plena guerra de las Malvinas, que cegaba las vidas de 800 jovencitos argentinos y soldados ingleses, el Papa Juan Pablo II le daba la comunión en Buenos Aires al presidente argentino de facto, general Galtieri, responsable de esa confrontación bélica ante millones de ciudadanos que seguían la ceremonia en el lugar o por televisión. A la luz de esta paradójica escena que el autor de este libro presenció personalmente, ¿podemos estar seguros de la profundidad y arraigo de nuestros sentimientos cristianos?